Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Feliz comienzo de Buenas semana. tardes, compañeros. Profe. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Buenos Con días. frío, pero bien. Bien, Bien, profe. Ahí agripadito, pero ahí vamos en proceso de recuperación. Entonces, ya vamos saliendo de esta gripa, de estos cambios de clima y estas situaciones que se están viviendo. Bueno, hoy vamos a tener una clase que es importante en la medida en que a lo largo de la vida siempre nosotros tenemos que tomar decisiones. Y un poco después de haber visto la forma de resolver los problemas bajo la metodología de Poili, vamos a ver un poco lo que se conoce como toma de decisiones o qué tenemos que hacer nosotros para tomar decisiones. Entonces voy a compartir pantalla, al finalizar les voy a decir porque pues la idea es que la semana entrante, toda esta semana mejor, ya subamos el parcial, la semana entrante ya evalúo ya todo el guión desarrollado en las condiciones, en las mejores condiciones para poder sacar el segundo 35% de nuestra materia. Entonces al final les explicaré, voy a compartir en pantalla. ¿Ven la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces una de las soluciones de los problemas es la toma de decisiones que nosotros tenemos que hacer. Todos de alguna forma hemos tomado o hemos tenido que tomar decisiones, algunas apresuradas, algunas sin tener conocimiento, algunas pues porque toca. Entonces, un poco, digamos, hay investigadores que se han dedicado a trabajar este tema. ¿Cómo se toman las decisiones? Es más, de hecho, por ejemplo, hay investigadores que hablan del cuadro de decisiones, donde, digamos, se miran opciones, se analizan los problemas, se identifica las variables y un poco a partir de allí se toman decisiones. Es un poco en la clase de hoy vamos a reflexionar sobre eso, cómo se toman las decisiones y a partir de allí un poco sacar conclusiones de lo que es la resolución de problemas para poder un poco ir avanzando en algunos de los elementos que son fundamentales en nuestra asignatura. Pues tenemos, primero vamos a hacer una definición de lo que son el concepto de decisión, después vamos a hacer un proceso de toma de decisiones, cómo es ese proceso, cuáles son como los pasos, y la tercera, cuál es la clave para la toma de decisiones o elementos que son claves. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que qué son lo que se denomina como competencias. Y un poco, ¿por qué? Porque a partir de allí es que podemos definir nosotros ese concepto de lo que es una decisión. Entonces podemos definir las competencias como el comportamiento observable y habitual que posibilita el éxito de una persona en su actividad o función normal. Entonces lo que nosotros vemos diariamente es eso, es que muchas veces nosotros sin darnos cuenta somos competentes para múltiples elementos. ¿Y por qué somos competentes? Porque de alguna forma hemos venido adquiriendo el conocimiento, teniendo actitudes o teniendo habilidades y a partir de eso nos ha permitido que nosotros poco a poco, pues obviamente vayamos teniendo los elementos requeridos y necesarios para eso, para adquirir competencias y a partir de ello poder desarrollar lo que nosotros, digamos, queremos como respuesta a alguna de las situaciones que se nos presentan. Entonces, un comportamiento habitual tiene esos tres elementos que habíamos dicho. El primero es el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Es conocer de las cosas, aprender de ellas, identificarlas. Una vez lo que nosotros hemos conocido y aprendido, empezamos a mirar las actitudes que empezamos a tener con respecto a ello. O sea, nosotros tomamos una posición y esa posición, pues obviamente hace que se nos convierta en una habilidad, ¿sí? Y esa habilidad es el entrenamiento permanente que nosotros tenemos para poder, digamos, desarrollar el conocimiento, las actitudes
actitudes y de alguna forma la respuesta a las cosas que nosotros estamos, digamos, recibiendo o que tenemos que dar respuesta. Esos tres elementos son fundamentales. ¿Son fundamentales para qué? Pues obviamente para poder nosotros enfrentarnos a la vida, ¿sí? De hecho, nosotros hoy estamos aquí en la universidad adquiriendo conocimientos y ese adquirir conocimiento lo que nos permite a nosotros es recopilar información. Esa información es lo que nos va a permitir a nosotros que tengamos una actitud propositiva, una actitud, digamos, digamos de desarrollo, una actitud que de alguna forma conlleve a ¿qué? A solucionar problemas, ¿sí? Y eso, sin darnos cuenta, poco a poco se nos va convirtiendo en una habilidad que es un hábito permanente para poder desarrollar las cosas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo sin darnos cuenta es eso, es un poco adquiriendo conocimiento, teniendo, digamos, estructurando unas actitudes y generando unas habilidades para poder desarrollar las cosas. Es importante tenerlo en cuenta, porque digamos, uno como docente o las universidades o los centros de estudios, uno lo que hace es proporcionar información, pero de ahí en adelante el desarrollo lo tienen ustedes, ¿sí? La formación es una decisión propia, ¿sí? Una decisión que de alguna forma lo que hace es que uno mismo se motive para poder actuar o poder generar, digamos, respuesta a muchas de las cosas, buscar la forma de generar, digamos, una motivación efectiva que le permita a uno decir, oye, esto me gusta, esto quiero hacer, ¿sí? Establecer o buscar esforzarse, ¿para qué? Para que esa formación le permita de alguna forma, pues obviamente ir adquiriendo esos elementos que le van a permitir a uno tener las destrezas necesarias para conseguir y poder tomar las decisiones que en cada, digamos, acción o en cada actividad que se presente, pues obviamente la podamos hacer. Entonces, de alguna forma, esos tres elementos son fundamentales para poder, digamos, nosotros tener como las capacidades requeridas y necesarias para poder dar respuesta a muchas de las cosas que cotidianamente nosotros afrontamos. Es importante tenerlas, importante entenderlas e importante desarrollarlas. Entonces, uno, nuevamente reitero, en las universidades, lo que hacemos nosotros a través de nuestras asignaturas, a través de cada uno de los módulos, a través de cada uno de los conocimientos, es dar información. La formación es propia y esto lo que genera son actitudes para poder desarrollar habilidades y poder, digamos, enfrentarse al diario vivir, que es lo que en términos prácticos nosotros buscamos para que ustedes como profesionales se desarrollen en la solución de problemas, digamos, diarios en los cuales nos enfrentamos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Definición de decisión, ¿sí? Es el resultado de hacer un juicio o alcanzar una conclusión. Y eso es cierto. O sea, una decisión le permite a uno sopesar, valorar, establecer, digamos, los elementos requeridos y necesarios para la toma de decisiones, ¿sí? Y esto lo que de alguna forma permite es generar esa carga de valor que en muchos de los casos se tienen. ¿Por qué? Porque de alguna forma pueden existir tensiones en cuanto a el deber, al querer y al poder, que son, digamos, tres elementos que son fundamentales en la toma de decisiones, ¿sí? Una forma de eso es el deber ser, ¿sí? Pero otra forma es el querer ser y otra forma distinta es el poder ser. Y en eso es donde existe una gran tensión. Voy a poner un ejemplo. El deber ser, digamos, desde el punto de vista ético es que nadie robe, ¿sí? Ese es el deber ser, ¿sí? Pero en muchos de los casos lo que hacen las personas es lo que quieren, y quieren esa, digamos, hacerse con las cosas de los demás, ¿sí? Y lo que hacen es eso, es tratar de querer ese tipo de cosas así vaya en contra del deber ser, ¿sí? Y la otra es el poder, el deseo de
digamos, de decir, oiga, seré capaz, yo esto lo podré hacer, ¿sí? Entonces son tres elementos que juegan una tensión y que de alguna forma le van a permitir, digamos, poder sopesar la decisión que uno va a tener. Obviamente estas tensiones en la toma de decisiones le van a generar, pues obviamente, consecuencias, las cuales cada uno tiene que asumirlas. Y es importante a partir de allí, pues evidenciar, digamos, esos tres elementos fundamentales en la toma de decisiones. Son las tensiones, el deber ser, el querer ser y el poder ser. ¿Sí? Generalmente en la toma de decisiones uno puede tener una cabecita como esta figura o esta pintura, ¿sí? Un caos total. O sea, uno puede decir, oiga, yo no sé qué hacer para poder tomar una decisión, pero lo que uno normalmente tiene que hacer es aclarar las ideas y a partir de allí empezar a decantar elementos que le permitan en la toma de decisiones. Esto es muy común, digamos, muchachos, cuando uno empieza a trabajar como profesional. A veces uno no tiene la experiencia, puede tener el conocimiento, pero no tiene la seguridad. Y en muchos de los casos le mandan a hacer, digamos, la tarea y uno no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Y ahí es donde uno empieza a tomar decisiones con respecto a ello. Entonces, un poco los elementos a saber nos van a permitir eso. Es un poco correr los riesgos, tomar, digamos, la decisión de asumir esos retos y a partir de allí poder afrontar, digamos, muchas de las decisiones que ustedes no solamente como jóvenes tienen que tomar, sino como profesionales dentro de un par de años. Entonces, importante que nosotros tengamos, digamos, esa visión de poder entender, de poder comprender y de poder aprender que a partir de la toma de decisiones uno tiene que generar unos riesgos y esos riesgos nos van a permitir, digamos, en la mayoría de los casos, avanzar en esas habilidades que inicialmente nosotros hablábamos. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones? Entonces, muchas de las personas pues han tratado de generar una secuencia de pasos que puede permitirle a uno decir, oye, se va a tomar la decisión de esta forma. Entonces, el primero que es fundamental, y lo veíamos también en el análisis de la forma de resolver problemas por Poila, ¿sí? Era la definición del problema. O sea, yo tengo que entender y comprender bien el problema. Porque si yo no entiendo y no he definido bien el problema, pues obviamente no lo voy a poder resolver, porque pues obviamente no lo entiendo. Entonces, el primer, digamos, paso está eso. El segundo es la identificación de los factores limitantes o críticos. Entonces, uno puede tener, digamos, unos limitantes que puede ser el tiempo, puede ser los recursos, puede ser, digamos, el desconocimiento. Entonces, tiene que uno identificar el tipo de elementos dados. El tercero es desarrollar las alternativas potenciales. O sea, cuáles son, digamos, las habilidades que uno puede tener y a partir de allí potencializarlas para qué, pues obviamente para resolver el problema. La cuarta es el análisis de las alternativas, mirar qué opciones, qué posibilidades se tienen para poder resolver el problema. La quinta es la selección de la mejor alternativa, escoger, una vez sopesado las alternativas, escoger la mejor. La sexta, la ejecución de ese plan de acción que uno ha propuesto o ha planteado para resolver esa inquietud. Y la séptima es el control y evaluación y verificar si definitivamente se cumplió cada uno de los pasos que uno había propuesto y a partir de allí mirar cómo es el resultado. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos analizar esto desde el punto de vista del ejercicio que estamos haciendo, pues obviamente nosotros arrancamos por ello, definimos un problema, dijimos, oye, hay una gran cantidad de desperdicio de agua en virtud a qué, a que los hogares de la ciudad de Pereira están consumiendo gran cantidad de agua. ¿Sí? Tenemos un consumo por encima del 20% de lo que es la media internacional, lo que la Organización Mundial de la Salud establece. ¿Sí? Digamos, a partir de allí definimos eso, ¿sí? Buscamos información, porque nosotros lo que hicimos fue buscar información. Entonces, en la mayoría de los casos, nos empapamos de documentos sobre qué es eso del ahorro y uso eficiente del agua. Identificamos factores limitantes en el sentido de decir, oiga, ¿cómo vamos a poder contribuir en la solución de ese problema? Y encontramos que, digamos, algunos elementos pues no están a nuestro favor, nosotros no podíamos tener medios, digamos,
de difusión masivos ni cosas por el estilo. Entonces encontramos, digamos, algunas alternativas. Y esas alternativas, ¿cuál fue? Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales para poder, digamos, desarrollar una campaña que permitiera promocionar el ahorro y uso eficiente del agua. Y a partir de allí miramos y analizamos distintas alternativas, miramos distintas redes sociales, distintas formas de plantear eso, seleccionamos una o unas y a partir de allí estamos en el proceso de ¿qué? De ejecución de ese plan de acción. Dijimos, oye, hagamos un guión, establezcamos cómo voy a dar ese mensaje, establecimos como los criterios de que nos iban a permitir a nosotros que esos mensajes fueran lo más claros y transparentes posibles. Hicimos de alguna forma unas evaluaciones preliminares o unas revisiones preliminares y a partir de allí pues vamos a ejecutarlas. Entonces, eso es lo que, digamos, esperamos ya la semana entrante, una vez entreguemos eso, es poder a partir de ese momento poderlas colocar en las diferentes redes sociales para mirar el impacto que puede estar ocasionando, digamos, nuestra campaña de promoción en el ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, lo que yo vi en las semanas anteriores, por lo menos en los que estuvimos revisando, los que tuvieron la oportunidad de revisar, pues eran mensajes que requerían, digamos, unos pequeños modificaciones, pero en términos generales, digamos, como propuesta era válida. Y eso es lo que, digamos, nosotros tenemos que entender, que de alguna forma esa ejecución de ese plan, pues lo estamos desarrollando en una relación muy real y efectiva. ¿Para qué? Para que de alguna forma las personas que, digamos, observen nuestra propuesta, pues puedan, digamos, ser impactadas o por lo menos ser tocadas en la toma de decisiones del ahorro y uso eficiente de agua. Y ya llegaremos al control y evaluación y miraremos, digamos, desde el punto de vista cuál fue el impacto, si realmente tuvo algún efecto, si sirvió, pero nos sirvió el ejercicio para desarrollar todo este proceso de toma de decisiones, desde arrancar de una idea, desde un problema, hasta ir avanzando. Entonces yo creo que nosotros desde el punto de vista práctico hemos venido desarrollando, digamos, las distintas metodologías en la toma de decisiones, digamos, evidenciando alrededor de nuestro ejemplo lo que en la práctica se tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles son? Cada uno de ellos. Vamos a tratar de identificarlos, de analizarlos de manera simple, ¿sí? El primero, digamos, es la definición del problema y es generalmente el punto fundamental de partida. Entonces, de ahí depende absolutamente todo. Entonces, lo que nosotros buscamos es, digamos, es entender cuáles son los elementos que arrojaba o que de alguna forma teníamos nosotros que resolver. Y si volvemos al ejemplo que teníamos con el tema del desperdicio del agua, nosotros teníamos que buscar alguna alternativa porque, digamos, el ejercicio lo que planteaba era mirar cómo nosotros de alguna forma podíamos contribuir, ¿sí? a solucionar o por lo menos a poner sobre el tapete esa situación. Entonces, a partir de allí, pues establecimos de pronto algunos requisitos y algunos limitantes. Requisitos, mirar cómo nosotros podríamos desde nuestra perspectiva, desde nuestras habilidades, desde nuestros conocimientos, desarrollar una propuesta. Y las limitantes que teníamos era que no teníamos recursos económicos, que tenemos un tiempo limitado, que de alguna forma, pues obviamente no teníamos información. Y lo que en la práctica nos permitió, digamos, el conocimiento del problema fue ir recopilando informaciones que nos permitieron ir evidenciando muchos de los elementos dados, pues obviamente para buscar la solución y a partir de allí entender el problema y poderlo plantear. Entonces, creo que, digamos, esa definición del problema, jugamos un papel protagónico, jugamos un papel de identificación, un papel claro, que estoy completamente seguro les va a servir para que ustedes a partir de, digamos,
de este análisis que hemos hecho, pues puedan entender que los problemas hay que afrontarlos y para poderlos afrontar tenemos que definirlos. ¿Y cómo se definen? Pues obviamente incorporando información, incorporando conocimiento, estableciendo requisitos, buscando límites que de alguna forma nos permitan a nosotros, digamos, generar un alcance del conocimiento de ese problema y a partir de allí poderlo, digamos, entender de la mejor forma para poder dar una solución adecuada. Eh, Muchas de las personas establecen en la definición del problema un cuadro que lo denominan sintomático de la situación. Entonces, lo que hacen en términos prácticos es analizar la situación y a partir de allí establecer unos hechos relevantes y formular una hipótesis. Digamos, ¿qué es lo que en la práctica es la formulación de una hipótesis? Un supuesto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, vamos a generar un supuesto que es a través de una propuesta, llamémosla de concientización. Vamos a tratar de tocar a la gente para que la gente pueda entender claramente que el desperdicio del agua es un problema, digamos, cultural y que a partir de allí nosotros podemos generar alternativas de, digamos, de reflexión con respecto al tema. Entonces, digamos, esa fue nuestra hipótesis y esa hipótesis es lo que hemos de alguna forma venido desarrollando. ¿Sí? Inicialmente quizás no lo hicimos sistemáticamente como lo estamos planteando aquí, pero empíricamente lo hemos venido haciendo de una forma mucho más real y efectiva y cada uno lo ha venido de ustedes comprendiendo y lo ha venido desarrollando sin darse cuenta. La segunda es la identificación de los factores limitantes o críticos. Entonces, suponen de alguna forma que existen factores que restringen ciertos tipos de soluciones. Puede ser el tiempo disponible para dar la solución del problema, pueden ser los recursos económicos o financieros, la escasez de recursos humanos, la cuantificación o cualificación de las personas, el dinero, la movilidad de las personas, los principios éticos. Entonces, hay siempre restricciones que de alguna forma, pues obviamente tienen que ver en la toma de decisiones. Y ahí es lo importante, digamos, uno de pronto identificarlo. En la mayoría de los casos lo van a vivir ustedes en su época laboral, cuando les coloquen trabajos y obviamente los trabajos tienen unos tiempos que no son los tiempos de la universidad. Nosotros, por ejemplo, el tiempo de una universidad puede durar 2, 3, 4 semanas para resolver una actividad, mientras que en el trabajo muchas veces las decisiones se tienen que tomar de un día para otro y llevar respuestas a muchos de los problemas que se van a tener. Entonces van a tener limitantes y eso va a hacer que de alguna forma, digamos, empiece uno a trabajar en la toma de decisiones bajo algunos niveles de presión y esos niveles de presión pues obviamente van a permitir que uno definitivamente empiece a generar habilidades. ¿Para qué? Para tratar de tener la certeza en la toma de decisiones. ¿Y eso qué es? Es que definitivamente uno empieza a darse cuenta cuáles son las respuestas a muchas de las inquietudes, problemas o situaciones que uno está viviendo y con base en ello, pues obviamente se desarrollan muchos de los elementos que en la práctica pues hacen exitosos a las personas. Otros factores pueden ser cuantitativos, como el capital, los costos, tiempo de inversiones, o cualitativos, la repercusión en el clima laboral, los riesgos de accidentes, que suponen ciertas inversiones en muchos de los casos. Entonces, lo que uno ve es que definitivamente hay unos factores que en la práctica pues limitan la toma de decisiones, pero uno aprende a sopesarlas, aprende digamos, a valorarlas, llamémoslo así, a equilibrar, digamos, muchos de esos elementos y obviamente le permite que de alguna forma cada uno de nosotros podamos tomar las decisiones que consideramos más convenientes con base en ese conocimiento, en esas actitudes, en esas habilidades que normalmente hemos poco a poco ido adquiriendo. Perdón. Hay muchos de los elementos que se plantean, a veces se habla de la eficiencia, recordemos que la eficiencia es hacer más, tratar de hacer más con menos, o sea, reducir desde el punto de vista el tema económico.
Entonces decimos, oiga, la eficiencia debe ser como lo más importante dentro de la toma de las decisiones, y resulta que no es suficiente, porque en poco sentido muchas veces puede ir en contravía de muchos de los principios que nosotros tenemos. Es importante tenerlo en cuenta, porque a partir de allí lo que nosotros evidenciamos desde el punto de vista económico, ¿sí? Es que pueden tener elementos psicológicos que de alguna forma pueden afectar nuestra forma de ver las cosas. Y a partir de ello, pues obviamente, digamos, disminuir un poco lo que es la satisfacción en la toma de decisiones. Pero igualmente puede ir en contra de los principios éticos, ¿sí? Entonces, puedo decir, oiga, yo voy a producir esto quitándole calidad, pues obviamente, ¿para qué? Para que se dañe mucho más rápido. Y eso automáticamente hay una afectación de un principio que es el principio ético de las personas. Entonces, en muchos de los casos es importante evidenciar eso, que la eficiencia no es suficiente en la toma de decisiones, porque pues obviamente desde el punto de vista práctico la eficiencia tiene que ver con el tiempo, la experiencia y el entorno en el cual se da, pero igualmente desarrolla esos elementos dados como es el tema psicológico y el tema ético, que en la práctica pues obviamente desarrolla muchos de los elementos que todas las personas tenemos. Entonces, ese es otro de los elementos que tenemos que sopesar, o sea, hasta cuándo la eficiencia es suficiente en la toma de decisiones, hasta cuándo la eficiencia puede rayar en muchos de los elementos que en la práctica nosotros tenemos que parar y bloquear para que pues obviamente las cosas no se den. El tercer elemento es el desarrollo de las alternativas potenciales. Entonces, lo que nosotros hacemos es enumerar de alguna forma qué alternativas posibles tenemos. Y a partir de allí planteamos de manera creativa y, digamos, asumada un poco la experiencia, la forma de ver qué posibilidades se tienen. Y un poco lo que nosotros sin darnos cuenta hicimos en nuestro ejercicio fue eso, desarrollar alternativas potenciales. Entonces, muchos de ustedes ya manejan redes sociales, ya conocían de alguna forma elementos dados, y lo que hicieron fue poner al servicio esa creatividad y esa imaginación y esa experiencia. ¿Para qué? Para colocar alternativas potenciales que en la práctica era lo que queríamos para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, sin darnos cuenta, cada uno de ustedes tenía un conocimiento, unas actitudes y unas habilidades que en la práctica han venido desarrollando a lo largo de la vida y que de alguna forma aquí las pusieron al servicio, digamos, de un ejercicio académico. Es importante, digamos, tenerlo en cuenta porque de alguna forma ese desarrollo de alternativas, digamos, potenciales es lo que nos va a permitir el desarrollo, digamos, de una respuesta a una decisión que tengamos que tomar. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, hay algunos criterios que nosotros normalmente planteamos y que, digamos, evidenciamos, pueda que no lo tengamos muy en cuenta, pero que a lo largo del desarrollo de las mismas alternativas que nosotros estamos dando, pues están implícitos. Uno es la historia de hechos, digamos, análogos o relacionados con el tema. Entonces, nosotros hemos visto a lo largo de la vida muchos elementos parecidos, y eso nos ha permitido a nosotros incorporar ese saber, esa información para la toma de decisión. Entonces, lo que nosotros evidenciamos es que sin darnos cuenta hemos vivido muchas de esas experiencias y hemos encontrado que nos hemos apropiado de algunas alternativas que en la práctica pues nosotros desconocíamos, ¿sí? Y que son fundamentales para pues la toma de decisiones. Otro criterio son opiniones de personas, digamos, valiosas por su experiencia o formación. Entonces, muchas veces yo voy a tomar una decisión y yo le pregunto a mi papá, o le pregunto a mi mamá, o le pregunto a un compañero, o le pregunto a un amigo, o busco una persona que de alguna forma haya vivido una experiencia parecida. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, ese podría ser otro criterio, ¿sí? El otro sería las experiencias de los gestores o los directivos o los profesores, que en muchos de los casos, pues obviamente lo que uno evidencia es mirar las experiencias de ellos para aprender y apropiarse de esas experiencias y a partir de allí adquirir esas habilidades para la toma de decisiones. Los grupos de opinión o los comités, las consultas con personas o directores de otros
organizaciones, las publicaciones existentes. Entonces, lo que uno, digamos, plantea como desarrollo de alternativas potenciales en estos criterios que estamos hablando, es la recopilación de información que viene de múltiples canales, y esa recopilación de esa información en múltiples canales es lo que me ayuda a mí a que yo me incorpore esos saberes, y a partir de allí, pues obviamente pueda tomar decisiones de una forma mucho más clara y precisa. Es importante entender que en el desarrollo de esas alternativas potenciales está, digamos, muchos de los elementos fundamentales para poder yo tener los criterios lo suficientemente válidos en la toma de decisiones. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, hasta ahí es claro. Es que como no me contestan, pensé que no me oían. Una vez, digamos, tener esas alternativas, lo que hacemos es analizar las alternativas. Cada una de esas alternativas, sopesarla, medir, digamos, los elementos para el análisis, determinar lo positivo y lo negativo, ser constante en los factores críticos, destacar y aceptar de pronto muchos de los elementos que nos proveen esos tipos de alternativas para poderlas medir y sopesar, ¿sí? Y eso me va a permitir de alguna forma tener un análisis en la toma de decisión. Entonces, desde el punto de vista estadístico, yo puedo decir, oiga, ¿cuál de los dos, dependiendo de las diferentes formas que se han venido desarrollando, cuál de las decisiones es la más acertada? Entonces, habrán unas que son más favorables, otras que son menos favorables. Entonces las miro, analizo el riesgo, miro la situación, establezco árboles de decisiones y establezco programas informativos que de alguna forma me puedan servir a mí para analizar, digamos, cada una de esas alternativas para poder yo tomar la decisión más acertada. O sea, desde el punto de vista práctico, nosotros cuando vamos a tomar una decisión y desconocemos, no tenemos la habilidad suficiente, generalmente sopesamos y tomamos una decisión con respecto a algunas de estas características que en la práctica normalmente a veces no se evidencian, pero con toda seguridad uno saca de sí esos elementos para decir, oye, yo tengo que tomar esta decisión y con base en ello, pues obviamente tengo que asumir, digamos, esa decisión que yo he tomado. Se selecciona la mejor alternativa, entonces uno después de haber analizado y haber mirado cuáles son las ventajas y las desventajas, selecciona una de ellas, ¿sí? Establece esos criterios de selección, que pues obviamente es de alguna forma la participación de cada uno de los elementos que uno ha vivido, de sus experiencias, de sus alternativas, y con base en ello, pues yo digo, oiga, yo voy a tomar esta decisión y plantea alguna alternativa, que esa alternativa, en muchos de los casos, pues obviamente está relacionada con un plan de acción. Un plan de acción no es otra cosa distinta que las actividades que uno va a hacer para la toma de decisión. Y pues obviamente busca que ese plan de acción sea lo más factible, efectivo y eficiente posible. ¿Para qué? Para que la alternativa que nosotros hayamos cogido sea la adecuada y que de alguna forma, pues obviamente, digamos, sea la que nos va a tener, digamos, el éxito. Obviamente, digamos, uno puede cometer el error y equivocarse, y de ahí también hay que aprender en muchos de los casos a ello. ¿Sí? Cuando uno no tiene la experiencia, no tiene la sapiencia, no tiene las habilidades, pues uno se puede equivocar. Y también es importante aprender de los errores. En la práctica, pues obviamente es 1000 veces más importante, digamos, tomar decisiones, así nos equivoquemos, que generar, digamos, la no toma de decisiones, porque muchas veces lo que perdemos es la oportunidad de aprender y apropiarnos de alguna forma del conocimiento. Una vez hemos tomado la decisión, ejecutamos el plan, entonces lo que hacemos es, digamos, implicamos todo lo que es la alternativa de solución y tomamos la decisión. Lo que hacemos es actuar, digamos, ¿para qué? Para que pues obviamente la acción se realice.
Eso es lo que vamos a arrancar, por ejemplo, con nuestra propuesta. Nosotros ya tenemos, ya la ejecutamos, ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es subirlo a las redes para mirar los impactos. Entonces, cómo debe actuar, por qué debe actuar, cuándo debo actuar. Entonces, todos esos elementos son los que me van a permitir a mí decir, oiga, ya estoy listo ¿para qué? Para afrontar la ejecución de ese plan, entonces lo pongo en marcha. Desde ahí la importancia que nosotros tenemos en el ejercicio que estamos haciendo. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es el control y evaluación. Entonces, esta va a ser nuestra parte final de nuestra asignatura. Vamos a mirar desde el punto de vista un análisis de retroalimentación de los resultados obtenidos. Vamos a mirar qué elementos positivos y negativos tuvimos. Vamos a generar todo lo que es la realización de pronto para futuros ejercicios, reajustes necesarios, de pronto algunos elementos que los pasamos por alto y no nos dimos cuenta. Entonces, es importante que nosotros entendamos que, digamos, todo el proceso es evaluado. Muchas veces, a veces no es ni siquiera evaluado por nosotros mismos, es evaluado por otras personas. Desde ahí la importancia de que nosotros siempre tratemos de generar reflexiones con respecto en la toma de decisiones de alguna forma para poder, digamos, entender que pudo ser mejor, pudo buscar, digamos, mejores oportunidades, y por eso es importante hacer ese seguimiento, ese control y esa evaluación de esa toma de decisiones. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esto es lo que nos ayuda a generar mejores habilidades, mejores hábitos, y con base en ello poder un poco mejorar la toma de decisiones que a lo largo de la vida nosotros tenemos que hacer. El proceso de toma de decisiones, si lo queremos sintetizar, está basado en un ciclo de PDCA, ¿sí? Donde, digamos, el plan está en las primeras 5 fases, la ejecución en la sexta y el chequeo y ajuste en una séptima fase. Entonces uno veía esas primeras fases de identificar el problema, de entender el problema, de mirar cuáles son las alternativas, tomar la decisión más apropiada, ¿sí? Una vez tomada la decisión, lo que hacemos es encontrar, digamos, un plan para poderlo desarrollar. A partir de allí lo de desarrollo, y lo que en términos prácticos hago en las últimas fases es hacer un chequeo y un ajuste. ¿Para qué? Para cada vez mejorar las condiciones. Esto, digamos, es en síntesis lo que la propuesta en la toma de decisiones nos trae. ¿Cuáles serían las claves para la toma de decisión? Uno, buscar información. Eso es fundamental, muchachos. O sea, nosotros algo que tenemos que aprender en la universidad es a eso, es que la consecución de información es la base esencial para poder nosotros tener los elementos requeridos y necesarios para dar respuesta a la mayoría de inquietudes que como profesionales nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Si nosotros no nos acostumbramos a buscar información, a recopilar información, a analizarla y reflexionar sobre esa información, pues básicamente pues estamos, digamos, perdiendo muchas de las posibilidades de adquirir habilidades para poder enfrentar la vida profesional. Entonces, es uno de los puntos, a juicio mío, más claves que existen. Porque si uno aprende a recopilar información, pues va a tener la disponibilidad de múltiples formas de ver las cosas, ¿sí? Al servicio de uno. Entonces, hoy, anteriormente era mucho más difícil, en la época mía, yo lo decía y alguna vez lo he reconocido, para poder leer, me tocaba sentarme en las bibliotecas, pedir los textos en impreso y poder dedicarme a leer, ¿sí? Horas internas, un solo documento o 2 documentos. Hoy por hoy, esta posibilidad de tener uno la información disponible en su casa 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, pues obviamente lo que hace es tener uno al alcance la información, y depende de uno el querer, digamos, recopilar esa información para poder hacer un análisis y una reflexión. Entonces, muchachos, es fundamental, fundamental, por no decir esencial y vital,
la búsqueda de informaciones en la etapa que nosotros estamos de formación en la universidad, para que el desarrollo de nuestras actitudes y habilidades se fortalezcan y a partir de allí podamos tomar las mejores decisiones en nuestro campo profesional. El segundo son constatar ventajas e inconvenientes en muchos de las tomas de decisiones. Entonces, veíamos que a veces son importantes sopesar ese tipo de elementos. Decir, oye, ¿cuáles son las ventajas de esta toma de decisión? ¿Cuáles son los inconvenientes dados? Y a partir de allí, pues poder tomar uno la decisión más correcta. Y el tercero es pedir consejos y asesoramientos. Entonces, a veces nosotros nos da pena preguntar. En el preguntar está gran parte de la solución de los problemas, es poder, digamos, hacer las preguntas de la manera correcta para que las personas puedan responder y puedan colaborar en la toma de decisiones. Nadie nacimos aprendidos, todos lo que hacemos es aprender a lo largo de la vida. Entonces, el recibir consejos y asesoramiento es fundamental también para la toma de decisiones. Entonces, esos tres elementos son fundamentales: buscar información, sopesar ventajas e inconvenientes y pedir consejos y asesoramientos para, pues, obviamente, la toma de decisiones. Una vez yo tengo claro eso, tengo que tener como el coraje o la decisión para poder ejecutar la toma de decisiones. Y ahí es otro de los puntos que a veces la gente tiene miedo de tomar decisiones. ¿Sí? Y eso es algo que un poco en nuestra juventud se ha venido dando, el temor a tomar decisiones, y eso pues en la práctica pues trae consecuencias, porque en muchos de los casos lo que hace es que la gente se vuelva introvertida y les dé miedo a asumir como esos retos. Desde ahí que es importante que nosotros aprendamos, entendamos y que de alguna forma reaccionemos a ello. La universidad está para equivocarse también, ¿sí? Y yo creo que gran parte del aprendizaje que nosotros tenemos que tener en la universidad es el equivocarnos, porque si nos equivocamos lo que hacemos es que vamos dándonos cuenta que muchas de las formas como actuamos pues no son las correctas, y eso nos ayuda a ir formando, a irnos, digamos, teniendo como la coraza fundamental para muchas de las caídas que a lo largo de la vida vamos a tener, pero aprender un poco de ellas. Es importante eso dentro del ejercicio que nosotros tenemos que aprender a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestros semestres. Asumir las consecuencias por la decisión, es igual, ¿sí? Muchas veces uno lo evidencia cuando en términos prácticos tomamos una decisión equivocada, pues nos toca asumir esas consecuencias, y un poco el asumir las consecuencias nos va a permitir aprender, ¿sí? ¿Y qué es aprender? Es apropiarnos uno del conocimiento, de darnos cuenta de que tomamos una decisión equivocada y que a partir de esa decisión equivocada pues hemos generado, digamos, unas consecuencias. Es importante que nosotros también entendamos eso, y a partir de ello pues digamos, miremos la importancia en la toma de decisiones. Superar el miedo a equivocarnos. Igual, lo decía anteriormente, uno se puede equivocar, ¿sí? Y un poco la equivocación a veces está también en el aprendizaje, porque uno lo que si nos damos cuenta es que a veces tomamos una alternativa equivocada, y de esa alternativa equivocada pues aprendemos de que así no se puede hacer o así no se deben hacer las cosas. Entonces también tenemos que superar ese miedo a equivocarnos, porque en el equivocar puede también tener gran posibilidad el aprender y el apropiarnos del conocimiento. Tras las decisiones, aprender de los errores y buscar las experiencias de mejora que normalmente uno puede tener a lo largo de la vida. Entonces, importante evidenciar eso, evidenciar que cada una de las tomas de decisiones puede traer éxitos como puede traer fracasos, y aprendemos de eso y buscamos cómo mejorar cada uno de esos elementos a lo largo de lo que en términos prácticos tenemos que desarrollar. Obviamente existe el derecho a equivocarse, y es importante establecer, digamos, que en muchos de los casos, digamos, los errores pueden permitirnos a nosotros aprender, ¿sí? En gran parte de lo que es la investigación científica, lo que uno observa es que cada vez que se comete un error, estamos avanzando. ¿Por qué se está avanzando? Porque en términos prácticos quiere decir que ese no es uno de los caminos y vamos agotando caminos.
¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es, digamos, que si bien es cierto, los errores van cerrando caminos, también nos va dando la posibilidad de ir encontrando la certeza de cuáles son las oportunidades que se tienen. Entonces, debemos entender, digamos, también que, digamos, gran parte, digamos, del éxito puede estar enfocado al fracaso de muchas otras personas, o sea, gran cantidad de personas fracasaron en los intentos, pero eso nos sirvieron a nosotros para poder entender que ese no eran los caminos y a partir de los caminos libres fue que encontramos la solución y a partir de ello es que nosotros conseguimos el éxito. ¿Sí? Entonces, importante entender uno que también hay un derecho a equivocarse. Y ese derecho a equivocarse es lo que también nos va a permitir a nosotros poder llegar al éxito de alguna forma mucho más real y efectiva, digamos, en términos prácticos. El error debe terminar en el aprendizaje, y es verdad, debe ser como una especie de feedback que nos va a permitir a nosotros evidenciar claramente cómo no se deben hacer las cosas y cómo se hacen. Entonces, lo que hace es que los errores lo que nos hacen es generar un proceso de retroalimentación en el ejercicio diario de la vida. Nos hemos equivocado, pero hemos aprendido y con base en ese aprendizaje es que tenemos que asumir ese reto de no tener miedo de equivocarnos y lo que sí tenemos que hacer es tratar de buscar la forma de desarrollar, digamos, el deseo de poder, digamos, tomar decisiones sea cual sea, y asumir obviamente, digamos, las consecuencias que ellas nos traen. Hay un sentido que es el sentido de la responsabilidad, ¿sí? Y obviamente el sentido de la responsabilidad puede ir asociado, digamos, al derecho a equivocarse, ¿sí? Entonces, lo que en términos prácticos uno tiene cuando tiene que superar el miedo es eso, es decir, oiga, ¿qué pasa si yo me equivoco? ¿Sí? Y en muchos de los casos eso es lo que hace que las personas no tomen decisiones, tengan miedo a equivocarse y a tomar decisiones. Y hoy lo que vemos en la juventud en muchos de los casos es eso. Entonces, es importante, digamos que ese sentido de la responsabilidad nosotros lo entendamos, pero nos ayude a qué? A arrojarnos, a lanzarnos y a partir de allí, pues obviamente mirar cuál es la respuesta, si fue positiva o no fue positiva en la toma de decisiones que nosotros tenemos. Y esto es lo que va a conllevar a que nosotros definitivamente podamos encontrar los hábitos requeridos y necesarios en la toma de decisiones que en la práctica, pues obviamente nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Como conclusión podríamos decir, si hacemos la pregunta, ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es, ¿sí? Y eso lo decía Víctor Frank, ¿sí? ¿En qué sentido? En que cada uno construye su vida. Cada uno de nosotros vamos a construir lo que queremos ser, ¿sí? Y todo depende de las decisiones que nosotros tomemos a lo largo de la vida. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ustedes son muy jóvenes, ustedes están arrancando una carrera, ustedes en la vida van a tener que tomar muchas decisiones, buenas, regulares o malas, pero esas decisiones tienen que ir enmarcando la construcción de la vida que quieren tener. Y para ello, pues obviamente, lo digo con conocimiento de causa, la mejor opción es arriesgarse a equivocarse. Porque muchas veces cuando nos hemos arriesgado hemos encontrado que ese era el camino, que tuvimos miedo al comienzo, pero ese era el camino que teníamos que hacer. Y si nos caemos, tenemos que aprender a levantarnos, a entender que en el levantarse de las caídas está gran parte del éxito de las personas. Porque en la medida en que uno se pare más rápidamente de las caídas es lo que lo va a llevar a que definitivamente tenga mayores opciones y mayores oportunidades de vida. Hasta ahí están, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo importante dentro de este ejercicio que nosotros quisimos hacer el día de hoy? ¿Sí? Lo que uno evidencia es la posibilidad de poder querer, digamos,
que ustedes aprendan a tomar decisiones abiertamente, sin ningún, digamos, sin ningún tapujo, ¿sí? Corriendo el riesgo de equivocarse, que es lo que a veces en la mayoría de los casos nosotros no fortalecemos como docentes. Muchos de los profesores lo que hacemos es generar un proceso de reprensión, de castigo, de presión hacia ustedes, cuando realmente lo que estamos en la universidad es para que ustedes aprendan a tomar decisiones. Y ese aprender es eso que su misma palabra lo dice, a aprender, a apropiarse de muchas de las cosas que tienen que hacer a lo largo de estos años para poder crear y tener habilidades y a partir de allí poder desarrollar muchos de los elementos que con toda seguridad los va a llevar al éxito en su vida profesional. Entonces, un poco el ejercicio que queríamos hoy traer a colación era eso, un poco la reflexión en la toma de decisiones, esa reflexión que a lo largo de la vida nosotros tenemos que tener y pues obviamente tenemos que asumirlo a lo largo de la vida. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, importante que de pronto alguno de ustedes se haya apropiado, importante que lo revisemos después con tiempo, hagamos una reflexión de lo que vimos en la clase de hoy y a partir de allí podamos asumir esos retos que en la práctica ustedes van a tener a lo largo de la vida. ¿Hasta ahí están? Sí, profe. Ok. Mire, por ejemplo, les voy a contar, no lo había contado, pero se les voy a contar. Yo tengo COVID. Sí, me detectaron desde la semana pasada que tengo COVID. ¿Sí? Y ¿se acuerda que hace 8 días yo les dije que estaba medio enfermo? Sí, profe. Y a mí me dio COVID y le dio COVID a toda mi familia. Nosotros estamos hoy confinados, estamos... miren la toma de decisión, una toma de decisión muy simple. Nadie quiere que eso no suceda. Todos lo que buscamos la forma es de evitar que eso suceda. ¿Sí? Sucedió. Nos toca tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomamos en la familia? Uno, no dejarnos desboronar, no dejarnos achicopalar, vamos a seguir nuestra actividad. Buscamos la forma de aislarnos, llevamos 8 días encerrados, no entra ni sale nadie de nuestra casa. ¿Sí? Mi hijo mayor nos trae las cosas y nos lo deja en la puerta. Y lo que uno hace es tomar una decisión. ¿Qué es lo que esa decisión no nos puede vencer? No nos puede vencer. Y lo que hicimos fue eso. Mire, otra persona de pronto estaría, como sucede mucho, estaría acostado en la cama. A mí, la verdad, lo tengo que decir, hay momentos en los cuales me da en la espalda, me duele, me genera dolor de cabeza. Aquí, por ejemplo, tengo pesadez en la cabeza. Pero lo que busco es la forma de decir, no me puede vencer, no me puede vencer, y tomé esa actitud. Y mire lo que encuentro, yo estoy completamente seguro de que dentro de 8 días, cuando estemos en la siguiente clase, ustedes me van a escuchar mejor y ya con toda seguridad ya he superado y hemos vencido esta situación, este monstruo que nos colocaron. Y lo que hacemos es tomar decisiones con respecto a ello. Entonces, uno en la vida, hijos, no hay que asustarse para absolutamente nada. Por el contrario, en lo personal yo estoy muy aferrado a mi Señor y lo que yo siempre he dicho, el que está con Dios, que contra uno, y eso se lo he enseñado mucho a mis hijos y a mi familia, y eso nos llena de fortaleza, y ustedes que todos estamos tranquilos sacando el proceso adelante. Entonces, miren, en esa simple cosa, cómo nos damos cuenta de que las decisiones son fundamentales. No dejarse uno vencer, no permitir uno que, digamos, las situaciones lo atormenten y lo acaben. Por el contrario, tenemos que cambiar eso y generar un reto de sacar las cosas adelante. Entonces, en lo personal, en el caso nuestro, pues mire, ahí vamos sacando el tema adelante y yo estoy seguro que en unos pocos días les voy a decir ya salió negativo, ya superamos ese proceso y estamos del otro lado.
Entonces, pero eso son situaciones que, mire, si no lo esperábamos, todo el mundo estaba temor, llegó y en la práctica es una forma también de asumir como ese reto a esa situación. Bueno, ¿qué es lo que viene, hijos? La intención es que esta semana ya suban ya el desarrollo de la guía ya estructurada en la plataforma que ustedes van a trabajar, si son en YouTube los videos ya grabados, si es en Facebook ya desarrollada dentro de lo que es la página, si es en Twitter o en Instagram desarrollado, en un documento escrito, por favor, en un documento escrito que obviamente presente en todo lo que hemos venido haciendo en este ejercicio, siendo cada uno de los elementos dados, y con base en ello, pues obviamente voy a sacar la segunda evaluación que equivale al 35% de la nota, para poder tener el 70% ya de nuestra asignatura. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes ya haga una revisión con base en el ejercicio que las 2 semanas anteriores hicimos, miremos cada uno de los elementos y de los criterios establecidos y con base en ello poder, digamos, desarrollarla de la mejor forma para que pueda ser evaluado. Entonces aquí vamos a tomar la decisión de presentarnos, ¿para qué? Para que nos evalúen. Eso es lo que vamos a hacer y es lo que de alguna forma tenemos que plantear como ejercicio de la segunda parte de nuestra semana. ¿Hasta ahí está? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? Pues, a ver si entendí. Entonces, durante esta semana, pues ya vamos publicando como los temas, ¿no? Todo lo que hemos hecho durante estas últimas 3, 4 semanas. Sí, ¿qué es lo que ¿Cierto? hacemos, Sebastián? Vamos a hacer un trabajo, ahorita más tardecito les subo en la plataforma la actividad, que es sencillamente colocar el desarrollo ya de las 10 guiones o lo que nosotros en el guión hicimos, ya desarrollado. Entonces, ustedes ya lo que tú hiciste o lo que hicieron los demás ya en la plataforma puestos. Entonces, lo que hacemos es presentamos un documento donde ya desarrollo el guión y lo muestro. Digo, mire, así es que yo lo tengo, lo voy a publicar y lo voy a abrir al público para, pues, obviamente, generar el impacto. Entonces, nuevamente reitero, si yo voy a utilizar la plataforma YouTube, tengo que haber grabado, tener ya grabado los videos. Si voy a utilizar la plataforma en Facebook, ya tener, digamos, la página construida y desarrollar los 10 mensajes que voy a abrir, y lo mismo en Twitter o en Instagram, para poder, digamos, evidenciar y evaluar la forma, la claridad, el mensaje, que en términos prácticos es lo que yo voy a evaluar en esta fase de nuestra asignatura. ¿Quedó claro, Sebastián? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, hijos? Alejo. Profe, o sea que es ir apuntando todo el trabajo que uno ha hecho. Sí, señor. O sea, yo hasta ahora he hecho como hasta la séptima, ¿cierto? Entonces es adjuntar todo lo que Todas he las subido 10. a Instagram. Es que yo estoy utilizando Sí, el... todas las 10. Ah, listo, listo. Yo ya voy a calificar toda esa parte. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, hijos? Profe, sí, qué pena, la verdad no me queda claridad. Entonces, ¿sí hay que publicar ya o no hay que Uno publicar? No ya, entiendo eso. digamos, ya tiene, porque ya tú ya desarrollaste, ya vamos a publicar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a entregar es para que me evalúe lo que yo ya voy a poner, lo voy a abrir. ¿Sí me hago entender, Fernando? No, profe, ¿cómo Mira, así? Entonces, pues no, usted no, puede no haber entiendo. montado, por ejemplo, usted, ¿en qué plataforma va a trabajar tú? En Exacto. Facebook. Entonces, tú puedes haber tenido montado todos los mensajes en Facebook, pero tenerlo bloqueado y no haberlo hecho público hasta ahora. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que hace es que en un documento tú me muestras eso y yo lo que hago es revisarlo
porque pues con toda seguridad ya les voy a dar la libertad para que a partir de la semana entrante, una vez revisado eso, puedan publicarlo. ¿Me entender, Fernando? Sí, Ok. profe. ¿Qué otra pregunta tienen, hijos? O sea, pero esa es la evidencia que tenemos que mostrarle a usted el resultado de todo, todas las publicaciones, las reacciones, cómo fue que todo eso. No, todavía esa es la parte final, esa va a ir en la otra. O sea, ya el impacto va a la parte final. Aquí ya es solamente lo que vamos a abrir al público, o sea, lo que vamos a publicar ya en términos prácticos, ya listo, o sea, los 10 mensajes que yo construí en el guión. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que me van a mostrar. Entonces, ¿qué es? Si yo comparto, voy a compartir un momentico acá, perdón, para que lo veamos. Mire lo que, digamos, vamos a mirar uno de ellos. Vamos a coger este, el de Miguel Ángel. Mira, aquí está lo que Miguel Ángel ya ha venido haciendo. Estos son sus mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que en términos prácticos va a hacer es sencillamente esto, colocarlo en un documento que me lo va a entregar y me va a decir, mire, estos son mis desarrollo de mi guión. Mi guión inicial estaba escrito de esta forma, aquí yo lo tengo establecido, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco el ejercicio de entregarme para que yo pueda ya de forma real evaluar lo que él a lo largo de su propuesta pues desarrolló. ¿Le quedó claro? Sí, señor. Sí, mire aquí otro de sus compañeros, lo que normalmente la forma como lo va a presentar, es más, él tiene unos videos, mire los videos que él está desarrollando. Son videos cortos que pues obviamente generan, digamos, de alguna forma un mensaje. O sea, esto es lo que yo voy a evaluar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Para todos? Sí, profe. Ok. Entonces, no tengamos miedo, ya dijimos, hoy estábamos viendo la toma de decisiones. La toma de decisiones ya es un poco tomar la decisión de presentar lo que yo voy a publicar a partir de la siguiente semana. Voy a publicar eso para mirar cuál es el impacto que generó. Bueno, hijos, si no hay más preguntas, ¿preguntas? Profe, yo tengo una. Sí, Juliana, cuéntame. Esta semana que pasó, entonces se debía enviar, o sea, habíamos enviado del 1 al 3, ¿cierto? Sí. Entonces se enviaba del 4 al 6. Sí, pero digamos yo, esta semana, en esta corte, no voy a tener, digamos, así como evalué las otras que eran como la actividad, no. Yo dejé que cada uno fuera avanzando. Ya voy a calificar, es la definitiva, la que me vas a presentar el próximo fin de semana. ¿De acuerdo? Sobre las que vimos, lo que hicimos fue generar una evaluación, que fue lo que hicimos en las 12 clases anteriores. Mirábamos el tipo de letra, la claridad, lo que todos de alguna forma aportamos para mejorar y que ustedes tuvieran, digamos, como los elementos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya entregar todos los 10, lo que desarrollamos en el guión, ya de manera definitiva para que sea evaluada. ¿De acuerdo, Juliana? Sí, sí, y eso sería ya el próximo fin de semana, o sea, el domingo. El domingo Sí, ya hay que ya, tenerlo todo. exacto. Máximo es hasta el próximo domingo ya. Ah, listo, profe, ya entendí. Ok. Bueno, hijos, si no hay otra pregunta, que Dios los guarde, cuídense y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, gracias. Chao. Un Gracias, abrazo, profe. Dios los guarde. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. hijos. Muchas gracias, profe. Un abracito, Dios los guarde.